Detengámonos en la palabra de Dios para conocerla, descubrir el mensaje que Él quiere transmitirnos y hacer más fácil tu andar diario. Paz y bien para todos. Soy Luis Antonio Reyes, predicador laico. Bienvenidos a tu andar diario, evangelización virtual, la palabra de Dios para todos, con comentario, reflexión y compromiso para cada día. Marcos capítulo 6. Jesús salió de ese lugar y se fue para su pueblo junto con sus seguidores. Cuando llegó el día de descanso, Jesús comenzó a enseñarles en la sinagoga. Muchos estaban muy impresionados por lo que escuchaban y decían: ¿De dónde sacó este hombre todo esto? ¿Cómo pudo conseguir tanta sabiduría? ¿De dónde sacó el poder para hacer los milagros que hace? ¿No es este el carpintero hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven sus hermanas aquí también entre nosotros? No podían aceptar a Jesús, pero él les dijo: Se honra a un profeta en todas partes, pero nadie es profeta en su propio pueblo y en su propia casa. Y Jesús no pudo hacer ningún milagro allá. Lo único que hizo fue imponer las manos a algunos enfermos y sanarlos. Y estaba muy sorprendido de la falta de fe de la gente de su pueblo. Así que siguió hacia los otros pueblos enseñando a la gente. La explicación de la palabra de Dios en tu andar diario. La explicación al Evangelio de hoy. Desde que el hombre es hombre, siempre nos ha gustado los fuegos de artificios, las noticias deslumbrantes, lo espectacular, lo insólito, lo que llame la atención. Ser el hijo del carpintero no era noticia en tiempos de Jesús. Sin embargo, Jesús hacía milagros, interpretaba las Escrituras como nadie había hecho hasta entonces. Pero era el hijo de María, el carpintero, un don nadie para aquellos, y desconfiaban de él, se escandalizaban de él. En realidad, si estaba María por allí, seguro que se acordaba de lo dicho por el anciano Simeón sobre aquel niño entonces, hoy adulto, y al recordarlo, empezaría a entender algo de lo que guardaba en su corazón. Y como les faltaba fe a aquellos paisanos de Jesús, no pudo hacer allí ningún milagro. No es que la fe haga los milagros, pero es la condición para que Dios, con su poder, los realice. Porque, hermanos, cuando tenemos fe, nos fiamos de Dios, confiamos en Él, al mismo tiempo que reconocemos nuestra condición humana. Casi con toda seguridad, el rechazo de sus paisanos al mensaje de Jesús en la sinagoga de Nazaret fue debido a las cosas tan novedosas y tan revolucionarias que él dijo entonces: el reino de Dios condensado en las bienaventuranzas. Esto no encajaba con las creencias de la tradición familiar y con las del pueblo, que esperaban un Mesías político y un salvador del yugo imperial de los romanos. Por eso se asombraron. Estaban fuera de sí, se escandalizaron y se indignaron ante el discurso de Jesús. El nazareno contesta al rechazo de sus paisanos con un dicho sobre los profetas, cuyos mensajes siempre fueron críticos con los gobernantes y con la vida de los judíos. En Jeremías, capítulo 11, versículo 21, dice que ningún profeta es bien recibido entre los suyos. La incredulidad y la hostilidad contra Jesús y contra los profetas provienen, pues, de lo crítico y de lo incómodo que resulta su mensaje, y por la misma razón, Jesús no hace milagros entre sus paisanos, porque el fin de sus milagros no era el demostrar el poder portentoso que tenía. Los milagros de Jesús eran expresión del reino de compasión y de misericordia con el dolor de las personas,
era amor de Dios. Por eso resultaba un escándalo para quienes rechazaban ese reino de Dios. No era extraño que todas esas actitudes de los judíos y de los vecinos de Nazaret llegaran a producir el asombro de Jesús ante el rechazo de la nueva vida que él mostraba y predicaba. Y aquí encontramos también algo muy importante. Para los discípulos de Jesús, lo que ocurrió en Nazaret fue un gran ejemplo, una gran lección. Aprendieron algo que les serviría para toda su vida de predicación. Aprendieron cómo iba a ser en el futuro la aceptación de su predicación sobre el reino de Dios a donde fueran. Muchos los aceptarían, muchos los rechazarían, muchos les creerían, y muchos tampoco, y muchos no. La Biblia, el libro sagrado, nuestra fe nos demuestra que Jesús concede lo que le piden a los que acuden a Él con fe. Para el cristiano, creer en Dios es inseparablemente creer en aquel que Él ha enviado, su Hijo amado. Es en quien ha puesto toda su complacencia. Dios nos ha dicho que le escuchemos. La pregunta hoy es, ¿creemos realmente en Jesús? ¿En el carpintero de Nazaret? ¿Podemos creer en Jesucristo porque es Dios, el Verbo hecho carne? Ante la falta de fe de sus paisanos, se sintió impotente para ayudarles, como a él le hubiera gustado hacerlo. Esa falta de fe de la multitud de Nazaret nos puede servir también a nosotros como inicio para nuestra preparación hacia nuestra renovación, hacia nuestra búsqueda para alcanzar la salvación. En estos tiempos, hermanos, estamos viviendo una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas, sobre todo a nuestra juventud. Tenemos que sembrar, predicar, explicar y reflexionar y vivir con nuestro ejemplo y mostrar con nuestro ejemplo, con nuestra calidad de vida, la palabra de Dios. Por ello, surge entre nosotros la necesidad de acercarnos al pozo para escuchar a Jesús, para creer en Él y extraer el agua viva que emana de su fuente. Tenemos además la obligación, a pesar de cualquier dificultad y de cualquier incredulidad de quienes nos escuchan o nos siguen, predicar el Evangelio, denunciar las injusticias, anunciar las buenas noticias, llevar el mensaje de Jesús. Hoy hace falta predicadores que testimoneen con su vida la verdad del Evangelio, recordando algo muy importante. Jesús no solamente anunciaba la palabra, sino que ante todo cumplía con el trabajo, el Evangelio, confiado a Él. Era su misión, era su trabajo. Proclamaba con orgullo y con verdad, con ejemplo, la palabra de Dios. Era un artesano, un trabajador del Evangelio. Yo los invito, hermanos, hoy para que seamos trabajadores humildes y generosos del Evangelio. Que no pidamos otra recompensa más que la de participar en la misión de Jesús y de la Iglesia. Llevar el Evangelio, hoy, al hombre de hoy, con los medios de hoy. No importa si eres un trabajador humilde, un carpintero. Si no te creen aquí, te creerán allá, porque nadie es profeta en su tierra. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu Andar Diario, una producción del Club de la Vida, promotora católica de valores humanos y calidad total. Desde el corazón de Colombia, para el corazón del mundo, La Familiar, Radio con Valores, una estación del Club de la Vida, sembrando valores, cambiando vidas. Sintonízanos, www.clubdelavida.com.co. Cambiará tu vida.